Bienvenidos y bienvenidas a una nueva semana de Formando Futuro. Aquí, en el Campo Castañeda, nos volvemos a encontrar para hablar de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Han pasado muchas cosas, pero quizás uno de los temas más importantes tiene que ver con la reunión del Consejo Directivo. Es el órgano que regula la vida de la facultad. Allí están todos los consejeros aprobando los temas que verdaderamente importan, desde el llamado a concurso, el tema del presupuesto, qué es lo que se va a destinar, o la hoja de ruta que se prevé para las inversiones del dinero del año que viene, pero además también cuestiones relacionadas con los exámenes, el tema de los tiempos para rendir y otras cuestiones importantes, como por ejemplo el calendario, que ha tenido modificaciones, dato a tener en cuenta para la Semana de los Estudiantes. Así que aquí se van a enterar ustedes de qué se tratan estas novedades que han ido surgiendo en la facultad. Es una de las unidades académicas más importantes que tiene la Universidad Nacional de Salta y nosotros venimos para contarles cómo se está formando futuro. Aquí comenzamos. Una semana fundamental porque hubo directivo, consejo y por lo que tenemos entendido, finalmente se aprobó el presupuesto. Cuéntenos un poco por qué era importante que esto suceda y qué características tiene el presupuesto aprobado. Mirá, nosotros es importante que se apruebe, en este caso, el presupuesto para el ejercicio 2023, ¿no? En primer lugar, creo que el presupuesto es una proyección que hacemos nosotros de qué es lo que vamos a ejecutar para el próximo año, ¿no? Creo que es importante. Por otro lado, me parece que es importante el presupuesto porque el presupuesto nos da previsión, nos da certidumbre, nos marca una línea el presupuesto. Y este presupuesto en particular de este año, nosotros los venimos trabajando bajo un entorno de lo que es el planeamiento estratégico de la facultad. Es decir, no solamente está el plan estratégico aprobado hasta el 2025 que tiene nuestra facultad y es la única facultad de la universidad que lo tiene, sino que además la formulación de este presupuesto netamente monetario tiene una vinculación muy fuerte con los ejes estratégicos que están previstos en nuestro planeamiento. Esas son, digamos, las diferencias que nosotros le damos. Y por otro lado, muchas de las acciones que requiere el plan estratégico en cada uno de los ejes tiene su contrapartida en este plan anual que es el presupuesto para el 2023. Entonces, en ese sentido, este presupuesto que hemos presentado para el año que viene está en 1.255 millones de pesos aproximadamente. ¿Qué porcentaje implica de incremento en relación al anterior? Y está alrededor del 90%. Teniendo en cuenta que el otro sería prorrogado, digamos. Claro, tiene más o menos un 90% en algunos casos, en otros tiene un 133%, porque se hizo toda una proyección para determinar los indicadores. De estos 1.255 millones de pesos, 994 millones es gasto en personal y el resto, o sea, digamos, presupuesto sobre techo, con techo presupuestario, la suma de casi 260 millones de pesos. O sea, la característica que tiene este plan para el 2023 es que tiene dos vertientes. Todo lo que es sujeto a techo, que son, digamos así, aquellos gastos que son normales, habituales, que son los que soportan el desenvolvimiento normal de la facultad, está prácticamente en 994 millones de pesos. Y el resto, que sería lo que es sobre techo, es alrededor de 260 millones de pesos. Esto significa que nosotros estamos planteándole al rectorado estas dos alternativas, ¿no? O sea, un monto monetario, digamos así, de necesidades de financiamiento que nos garantice a nosotros la normalidad del funcionamiento de la facultad. Y por otro lado, hemos presentado 8 cursos de acción que son los que están vinculados con el plan estratégico, que eso hace un monto ya que va por fuera de este monto que acabo de mencionar, que son alrededor de 260 millones de pesos. Por supuesto, esos cursos de acción están vinculados con mejoramiento, por ejemplo, de la planta docente, la jerarquización también de las estructuras de cargos de personal docente, porque por un lado planteamos nosotros la necesidad de jerarquizar, porque no hay, por ejemplo, en muchas cátedras profesores asociados, entonces no hay una verdadera carrera docente interno, ¿no es cierto? Entonces
se han hecho un pedido de más de 10 profesores asociados y por otro lado se ha planteado la cuestión del fortalecer cada una de las carreras porque, por ejemplo, nosotros tenemos materias de la carrera de contador donde los docentes ejercen sus funciones por extensión. O sea, no hay docente en esa. Por ejemplo, una contabilidad 2 y contabilidad 3 se dictan con el mismo equipo docente. No hay una asignación específica para cada una asignatura como pasa, por ejemplo, con Tartagal, ¿no? Bueno, y fuera del tema del recurso humano, que es importante porque va a permitir que se pueda dar otro tipo de prestaciones, en cuestiones de infraestructura, ¿el presupuesto 2023 contempla algo, alguna obra o algo que usted quiera destacar? Bueno, el presupuesto 2023 contempla, por el lado de lo que es techo presupuestario, algunas inversiones que ya venimos nosotros haciendo habitualmente, y por el lado del sobretecho tiene 2 cursos de acción que son específicos y están vinculados con lo que es el rubro bienes de uso, donde están las construcciones, las inversiones, el equipamiento, y allí hay un curso de acción que es fortalecimiento del área administrativa, ¿también? En cuanto a equipamiento, digamos. Y por otro lado, nosotros hemos reflotado también un viejo expediente que había de una ampliación ya de varios años que estuvo parada en la Dirección General de Obra y Servicio. Lo hemos reflotado a ese expediente que lo inició Hugo Gimós al expediente. Yo particularmente no sabía que estaba, pero justamente mirando esto aparece que hay un expediente ahí que estaba en obras y servicios, lo hemos recuperado. ¿Qué implica? Y eso implica una ampliación de casi 760 metros cuadrados del sector que está frente a la biblioteca nueva. Por supuesto, la idea nuestra es reflotarlo, se ha hecho una estimación en base a metros cuadrados, pero bueno, ahora lo que vamos a hacer, posiblemente antes de fin de año, es ver si podemos reformular ese proyecto, presentarlo al rectorado para que quede en lista de espera para su financiamiento, ¿no? Quizá no logremos nosotros que eso esté financiado, pero las futuras autoridades que vengan van a contar con este documento listo como para lograr hacer alguna inversión. Bueno, la venimos a ver en una semana que ya marca el inicio de agosto, pero que además tuvo sesión del Consejo Directivo, que es el máximo organismo de la facultad. Cuénteme un poquito de qué se trató este encuentro. Bueno, se trataron, digamos, aproximadamente como 50 temas diferentes. Si bien es cierto que algunos tenían algo en común, pero fue, digamos, bastante gordito en cuanto al orden, a los temas que tenían en el orden del día. Bueno, uno de ellos fue justamente la prórroga de las designaciones de todos los docentes temporarios de la facultad. ¿Eso qué significa? Se les vencía el 30 de junio, el 30 de junio o 31 de julio, las designaciones de algunos docentes, tanto de acá de Salta, de la sede regional Tartagal, la sede regional Metán, Rosario de la Frontera, y también de Cafayate. Entonces, hay que hacerle la prórroga de esos docentes, entonces son solamente para los cargos temporarios. ¿Y la prórroga hasta cuándo va? Hasta el 31 de diciembre del 2022. Hasta fin de año. Sí. Okay. Bien. Otro de los temas también que se trató fue los llamados a concurso. Continuamos formalizando los llamados a concurso, para los cuales, en el caso de los profesores, digamos, no solamente lo tiene que aprobar el Consejo Directivo, o sea, se aprueba el llamado a concurso y también se aprueba quiénes son los docentes que integran el Tribunal Evaluador. Luego, esos expedientes tienen que ser enviados al Consejo Superior para que se los apruebe allí. Bien. Y en el caso de todos los auxiliares, simplemente el Consejo Directivo es el que aprueba el llamado a concurso, como así también la conformación del jurado. ¿Por qué es importante estos llamados a concurso? Y de esa manera se regulariza a los docentes. O sea, ¿qué quiere decir? Suponte, cuando hay un cargo vacante, ¿sí?
Entonces se tiene que llamar a concurso y así de esa manera los docentes quedan de forma regular, no ya de forma temporaria o interina quizás como estaban. Perfecto. Bien. Bueno, eso ya se aprobó y entonces están dispuestos para llamar en cualquier momento. En cualquier momento, ¿sí? Hay por supuesto un tiempo prudente que tienen que cumplir ciertas normas como para que se consolide efectivamente el llamado a concurso. También se aprobaron dictámenes de concursos ya efectuados, es decir, se tiene que aprobar el dictamen del jurado y además, en ese caso, si es un dictamen por unanimidad, se tiene que aprobar ese dictamen y en caso de que haya impugnaciones, bueno, se pide ampliación de dictamen al jurado. Para los cargos de los profesores, ¿sí? Entonces, no solamente es aprobar el dictamen, sino solicitar al Consejo Superior la designación de esos docentes. Y para los casos de los auxiliares, que serían JTP y profesores auxiliares de primera, entonces el Consejo Directivo aprueba el dictamen y además la designación de esos docentes. ¿Son muchos los cargos que quedaban vacantes para llamar a concurso como lo están haciendo ahora? Y bueno, no te olvides que este tema lo venimos tratando desde el año pasado. Desde el año pasado que comenzamos a llamar creo que más de 30 concursos y ahora consideramos que este año va a ser una gran minoría de esos concursos, ¿bien? Y poco a poco queremos de alguna manera regularizar todas las situaciones de cargos vacantes que realmente los docentes puedan disfrutar, porque realmente es disfrutar cuando uno está en un cargo regular. Hubo sesión en el Consejo Directivo dentro de la facultad y hubo novedades relacionadas con lo académico. Cuéntenos un poquito qué nos puede refrescar de lo que sucedió. Bien, hay dos noticias, información muy importante tanto para los estudiantes como para los profesores. Una de ellas es con respecto a la suspensión de lo que llamamos el turno castigo, es decir, el estudiante que no se presenta en una mesa de examen no puede rendir en el turno siguiente. Esta vez eso no ha sido, digamos, se ha dejado en suspenso. Okay. Nosotros lo que le pedimos, a pesar de que está esta nota en vigencia, esta resolución, a todos los estudiantes que sean conscientes de que un ausente en las actas muestra también a la institución en funcionamiento y es muy importante que ellos se borren cuando no van a llegar al turno de examen. Eso es como un llamado a la reflexión, porque cuando nosotros tenemos que rendir cuenta de la cantidad de estudiantes que aprueban, reprueban o están ausentes,
tenemos que indicar las razones por las que consideramos que están ausentes. ¿Y por qué deciden ustedes eliminar el turno castigo? ¿Cuál es el motivo o el fundamento? Porque a veces, o sea, tenemos una historia dentro de los últimos tiempos de la facultad, que ellos llegan, se presentan en el examen, al no poder borrarse y digamos, no venir a rendir, se presentan para que el profesor les ponga el aplazo. Y eso también es perjudicial. O sea, las dos cosas muestran una debilidad dentro de los estudios. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Bueno, justo en estos días se está rindiendo, están en mesas de exámenes. ¿También hubo algún cambio respecto al calendario? ¿Cómo va a ser también la segunda parte del año? Así es, Daniel. Hemos rectificado un error, por supuesto, involuntario que cometimos en la sanción de la resolución, y en la que voy a aclarar cómo quedó. Nosotros teníamos de la semana del 19 al 23 de septiembre, que habitualmente se la denomina Semana del Estudiante, todo quedó redactado como si esa semana no tuviéramos actividad. Esa semana tenemos actividad. El único día, solo el 21 de diciembre, no se realizarán, de septiembre, perdón. El Día del Estudiante. El Día del Estudiante, gracias Daniel. El 21 de septiembre no se realizarán actividades académicas, o sea, para que ellos puedan festejar su día. No toda la semana. No toda la semana. El turno de exámenes especial, que estamos todos habituados a tener 2 turnos especiales en el año, uno habitualmente en mayo y el otro era en septiembre, este año por cómo se acomodó el calendario va a ser en octubre, del 11 al 17 de octubre. Que también queremos decirle a los estudiantes que una primera instancia sería con actividades académicas. En virtud de que este año ha sido tan breve, nosotros tenemos que responder con 14 o 15 semanas de dictado de clase y hemos tenido 13, entonces tenemos que contar esa semana. Bueno, nosotros estamos trabajando en un proyecto de extensión a partir de un protocolo específico de colaboración que está presentado junto con el ente de desarrollo de la municipalidad. La idea es capacitar a emprendedoras, mujeres, para que puedan renovar los microcréditos que la municipalidad, a través del ente de desarrollo, otorga a estas emprendedoras. Estas chicas trabajaron ya, tienen sus emprendimientos en marcha, han recibido microcréditos el año pasado y ahora viene la etapa de renovación con el desafío de que puedan capacitarse para tener herramientas que les permitan gestionar de una manera más ajustada, con menos vaivenes estos emprendimientos. Así que ayer fue nuestra apertura, tuvimos la presentación del programa, la presentación del proyecto con un total de 35 emprendedoras inscriptas. Tuvimos un testimonio de una emprendedora mujer que es la fundadora de Alma Andina, Lucila Bonzi, que también nos acompañó y fue a dar su testimonio. Así que bueno, comenzamos en este gran proyecto que incluye a 14 docentes de nuestra facu, 11 estudiantes y bueno, entre ellos está Vivi Rodríguez, que es la coordinadora de tutores, Guillermo Alanís, que es el coordinador general del proyecto, y Graciela Abán, que no pudo acompañarnos, que está como codirectora del proyecto. Trabajo con los alumnos que son de la facultad, que son tutores, y quiere decir que van a acompañar a las emprendedoras durante todo el curso. Les van a ayudar a poder realizar las actividades prácticas de distintas áreas que vamos a trabajar, costos, planillas de venta, medios de pago, algunas cuestiones tributarias bien sencillas para que ellos se puedan manejar, matrifoda. ¿Quiénes son los tutores? ¿Cómo los seleccionaron? ¿Quiénes son los que están colaborando con ustedes? Son distintos alumnos de distintas áreas que cada profesor elige, digamos, en función del desarrollo que tiene el alumno durante el cursado. Pero son de distintos años. No quiere decir que son todos del último año, sino que hay de primer año, de segundo, de tercero, de cuarto y de quinto. Bien, ¿y cómo son los encuentros con las capacitadoras, digamos, con las capacitantes en realidad, las que reciben la capacitación? Bueno, la verdad que los encuentros van a ser, ahora son presenciales, gracias a que ya se mejoró todo, pero de todas maneras vamos a tener grupos de WhatsApp
que cada tutor tiene a cargo distinta cantidad de emprendedoras para poder ir viendo todas las dificultades, cuestiones, dudas. Son consultas abiertas, o sea, las Sí. emprendedoras pueden acercar cualquier inquietud. Cualquier inquietud. La idea de estos proyectos es formar, más que formar, dar más herramientas de las que ya tienen, porque en muchos casos son emprendedoras que ya están trabajando. Lo cual para nosotros es interesante el desafío, y eso lo comprobamos ayer en nuestro primer encuentro, en donde fue una participación, te diría, muy activa en cuanto a compartir, preguntar, y lo cual es bueno porque uno entiende que puede llegar con muchas herramientas que le podemos dar nosotros desde el conocimiento y apoyar esas ideas que ya la tienen. Yo creo que esa es la parte más rica de este proyecto que tiene la facultad con estas emprendedoras. Háblame de las emprendedoras, quiénes son, a qué se dedican, cuáles son las inquietudes que trajeron a este primer encuentro. Ahí las emprendedoras hay de distintas edades, con distintos tipos de proyectos, que algunos un poco los fuimos presentando, pero lo más interesante es yo te diría que la actitud que tienen en cuanto a cómo lo llevan a cabo el proyecto, van contando su historia, lo de la familia, lo que fueron trabajando, los inconvenientes, ya que tuvimos, y quizá lo dijimos acá, que tuvieron antes un encuentro con una emprendedora, ese feedback, ese pimponeo de las dudas que tienen con la emprendedora resultó bastante constructivo para los mismos proyectos de estas mujeres. Poneme un ejemplo de alguna duda que haya surgido. Recién me hablaban de impuestos, Sí. de cuestiones contributivas. ¿Cuáles, por ejemplo? Y plata. Entonces vos tenés un proyecto y una de las dudas que surgió es, bueno, ¿y dónde sacamos la plata? Que es un tema central, digamos, en lo que es un proyecto, el financiamiento, que es un tema que nosotros también lo desarrollamos dentro de los contenidos. ¿Y ahí qué tenés vos? ¿Docentes o Hay tutores docentes que son los encargados de bajar las líneas? Exactamente, de dar la parte conceptual y la parte